secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Se da cuenta de los siguientes documentos que se han recibido en nuestra comisión. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones, boletín 13.944-25. Correo electrónico de la jefa de gabinete de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, señora Alejandra Siguel, por el cual indica que el fiscal nacional del Ministerio Público, el señor Jorge Abet, no podrá concurrir a la sesión de hoy por problemas de agenda y solicita expresamente asistir en otra oportunidad. Pareo de los diputados señores Marcelo Díaz y Sebastián Torrealba, y pareo de los diputados señores Miguel Ángel Castillo y Cristian Moreira. Esa es toda la cuenta del señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Puntos varios, señoras y señores diputados. La presente sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley originado en moción de los diputados Alessandri, Bartolo, Coloma, Fuenzalía, Moreira, Noman, Norambuena y Urrutia, y de las diputadas Cuevas y Hoffman, que modifica el Código de Justicia Militar para aumentar las penas aplicables a los delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones, boletín número 13.944-25, calificado con urgencia de discusión inmediata. Este es el primer trámite constitucional y primero reglamentario. Agradecemos a quienes nos acompañan, a quienes invitamos el día de hoy a exponer sobre este proyecto de ley, al señor general director de Carabineros de Chile, el señor Ricardo Yáñez, al director de la Policía de Investigaciones. Ahí está, ahí recién ingresaron, presidente. Ahora sí. Disculpe. Reaccionando con tardanza a los puntos varios. No se escucha. No importa. ¿No le parecería adecuado que invitáramos al nuevo director general de la Policía de Investigaciones a esta comisión? De todas maneras, a exponer sobre su proyecto de gestión en su nuevo mando. El primer operativo en asumir la dirección de la PDI. Me parece muy bien. Ya. Acordamos entonces, invitamos al nuevo director general de Policía de Investigaciones, le vamos a cursar una investigación para que venga a exponer sobre su plan de gestión. Lo vamos a invitar. Y le quiero ofrecer la palabra. Presidente, que se le faculte a usted para determinar la fecha. Por favor, sí, en eso quedamos. Y sobre este proyecto de ley, que es un proyecto de ley bien concreto, tiene unas modificaciones bien acotadas, le voy a ofrecer la palabra al señor general, director de Carabineros de Chile, don Ricardo Yáñez. O quien concurra en su representación. General director, gusto saludarlo. Tiene que activar. Ahí sí. Ahí sí. No, ahora sí. Ahora sí, general. Presidente, muy buenas tardes, y a todos los integrantes de la mesa por su intermedio, saludarlos. Me acompaña el director de Justicia en esta reunión. La verdad que hemos leído el proyecto, las modificaciones que se quieren hacer a estos artículos del Código de Justicia Militar, y creemos, dado los últimos acontecimientos que han ocurrido, en el cual hemos sido víctimas nosotros ya de la pérdida en estos últimos 7 meses de 2 funcionarios nuestros y otros que han resultado gravemente heridos, creemos que esta medida de aumentar las penas y las sanciones a quienes agreden a carabineros es necesario, ¿cierto?, que sean modificadas. Estamos muy contentos con el proyecto y con las modificaciones, así que esperamos que tenga una buena acogida en su tramitación. Muchas gracias, señor general director. No sé si hay alguna pregunta al general director de las diputadas y diputados presentes. Nos parece claro, súper claro lo que plantea.
Se ofrece la palabra. Diputado Out. ¿General? Sí, general Sí. director. General, le habla el diputado Pepe Out. Yo quisiera Diputado, preguntar... buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, usted sabe, el Código de Justicia Militar establece ya penas agravadas respecto de los delitos dirigidos hacia personas sin uniforme. Y quien matara a un carabinero tiene pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. La pregunta concreta es que, porque mi impresión es que lo que ha ocurrido es que no se han aplicado, probablemente por déficit en los procesos de demostración en la justicia, pero no se ha aplicado con el vigor que uno esperaría las penas que hoy día existen. Mi pregunta entonces, obviamente, es ¿por qué creería usted que aumentando esas penas tendría un efecto disuasivo si las penas que ya existen, que son más severas que las penas habituales, no han tenido el efecto buscado? Muchas gracias, diputado Out. General. Sí, bueno, diputado, la verdad que los hechos hablan por sí solos. Yo solamente quiero señalarle que en el año 2020 hubo 2070 casos de maltrato de obra que hay en los servicios. Quiero decirle que eso hubo 2036 detenidos. Claramente, si nosotros, y por amenazas, quiero decirle que hubo 1389. Que la pena tiene en su efecto y su fin es inhibir, obviamente, ¿cierto?, a quien comete un delito. Y si claramente las penas que hoy día tenemos no están cumpliendo ese efecto, obviamente hay que modificarlas. La verdad es que los carabineros nuestros están siendo permanentemente y cada vez más agredidos con una mayor intensidad en el uso de la fuerza por parte de los delincuentes, y creemos que si no existen penas que sean realmente gravosas, difícilmente vamos a poder inhibirlo a que se sigan cometiendo estos delitos. Yo lo decía en mi cuenta pública el día de ayer, que hoy día el delincuente evalúa claramente cuál es la posibilidad de ser detenido, cuál es la posibilidad que se le aplique una pena y cuál es la posibilidad que efectivamente cumpla esa pena. Y claramente frente a eso, hoy día estamos dando cuenta, ¿cierto?, de que la cantidad de reiteraciones y reincidencias que tienen los detenidos frente a la comisión de delitos y las detenciones por parte de Carabineros son significativas. Y por eso esto es un llamado y una alerta, ¿cierto?, a que el resto de los que tienen que ser los componentes en el control del delito también deben tomar medidas para poder evitar o disminuir que estos se cumplan. Las penas tienen ese fin, que efectivamente los delincuentes, cuando vayan a ser detenidos, tengan claridad que van a sufrir una pena que es altísima, que es la más grave, y por tanto la piensen antes de cometer un delito tan grave como es intentar matar o agredir a un carabinero. Yo les quiero decir que todos los días en la macrozona sur nuestros carabineros son agredidos con armas de fuego. Todos los días. O sea, no hay ningún día en que no tengamos un ataque a nuestros carabineros y nuestros cuarteles con armas de fuego. Si no tenemos penas que realmente sean sancionadoras de este tipo de delitos, obviamente estamos dando facilidades para que esto siga incrementándose. Y si lo hacen con la policía, con los agentes del Estado, que son los encargados de tener uso legítimo de la fuerza, para poder controlar esto, imagínense qué ocurre con los civiles. Muchas gracias, eso, presidente. Muchas gracias, director general. Tiene también una consulta nuevamente el diputado Pepe Out. Diputado Out. Es que, general, es justamente el dato que usted entrega lo que me lleva a reflexionar. Más de 1000 personas uniformadas agredidas. Mi pregunta es, ¿cuántos de esos agresores han experimentado la sanción que contempla hoy día la ley? Esa es mi pregunta. Porque mi impresión es que los agresores uniformados no están siendo sancionados como hoy día lo establece la ley. Yo no sé si usted comparte la impresión, pero me gustaría, debe tener los datos, de cuántos de los procesados por agresión a carabineros o por amenaza a carabineros efectivamente han sido sancionados con las penas que hoy día existen.
Muchas gracias, diputado. Diputado, Señor director. señor presidente, Sí, por favor. por su intermedio al señor diputado, decirle que efectivamente nosotros no somos los responsables de la jurisdicción respecto a las denuncias y los detenidos que tomamos. Por lo tanto, nosotros no tenemos la información respecto a qué es lo que ocurre durante el proceso que termina finalmente. Lo que sí damos cuenta es de la cantidad de hechos que nosotros vivimos. Y frente a esto, obviamente, necesitamos que haya algún tipo de medida. Muchas gracias, señor director. Lo que claramente queda es, ¿hay un problema de penalidad o hay un problema de persecución criminal en contra de los delitos que se cometen en contra de Carabineros? Tiene la palabra el diputado autor, además del proyecto, don Jorge Alessandri. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias al general director por acompañarnos hoy día y saludo al resto de los diputados, al abogado Emiliano García, al subsecretario del Interior. Bueno, como planteaba el diputado Aut por su intermedio, presidente, una de las formas de atacar esta violencia y estos crímenes es el aumento de pena. Pero por supuesto que hay muchas otras, y está la resocialización de los que podrían ser reincidentes, está la investigación penal que lleva a que efectivamente reciban esa pena, y como decía el general director en su cuenta pública, un delincuente antes de delinquir primero va a tomar en cuenta las probabilidades de que lo van a pillar o no, la primera. Después, dentro de la opción de que lo pillen, va a decir, ¿voy a enfrentar a la justicia o no? Y después una tercera probabilidad que va a ser, si me pillan, enfrento a la justicia, ¿voy a ser condenado o no? ¿Y a cuánto tiempo? Evidentemente que pone esas cosas sobre la balanza. Y ahí no está solo la pega de Carabineros, está la pega también de la persecución penal, del fiscal, del juez de garantía, de la pega que hace Gendarmería para que no se arranquen. Entonces es un eslabón. Si usted me preguntara, diputado Aut, por su intermedio, presidente, ¿qué cosa hay que hacer para tener más seguridad en un edificio como el Congreso? ¿Bastan las rejas? No, no bastan las rejas. ¿Basta poner cámaras? No, no basta. ¿Basta tener el control de la huella dactilar? No, tampoco basta. ¿Tener a todos los que trabajan aquí con credencial digital para que se identifiquen? Tampoco basta por sí solo. Entonces, esto es una cadena. La pena, aumentar la pena, el diputado Aut ha dicho que existen altas penas, es verdad. Pero hoy día, una persona que mata a un carabinero puede recibir entre 15 años y un día a 20 años. De 15 a 20 ha presidio perpetuo calificado. En el proyecto, en cambio, es presidio perpetuo calificado siempre, o sea, nos vamos al tope y no hay beneficio hasta que se cumple esa condena. Por lo tanto, estamos extremando. ¿Es suficiente? ¿Va a evitar los crímenes contra carabineros? Por supuesto que no. Pero como legisladores es un avance por un lado y es una señal por otro. Esto tiene que ir junto con la modernización de la persecución penal, tiene que ir junto con alguna forma de poder nosotros medir como ciudadanos y como diputados la actuación de un fiscal. Tiene que ir también relacionado con la pega que hace Gendarmería por los reincidentes. Que cuando una persona cumple 10, 15 años, ¿cómo entró a la cárcel? ¿Cómo salió de la cárcel? Entonces, yo creo que cada una de estas medidas es una parte de la cadena, es una parte del eslabón. Ninguna hace la pega por sí sola, pero juntos, todos, yo creo que dentro de este conjunto, aumentar las penas en un caso tan grave, porque yo siento que cuando alguien le dispara con un arma de fuego a un carabinero, le está disparando al Estado de Derecho, le está disparando a la República. Entonces es evidentemente mucho más grave. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Yo creo que este es el centro de la discusión, claramente la proporcionalidad de las penas o las distintas penas que se pueden aplicar, y eso va a ser obviamente objeto de la discusión. Vamos a ofrecer la palabra ahora a don Daniel Solís, que comparece en representación del director general de la PDI. Subprefecto de Justicia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, y muy buenas tardes por su intermedio a todos los miembros de la comisión, al señor general director de Carabineros y el subsecretario Gali, que también lo veo ahí en pantalla. Un saludo cariñoso para todos. Bueno, como ustedes comprenderán, este proyecto, el boletín 13944, tiene por objeto modificar normas del Código de Justicia Militar
que no se aplica en este caso a la Policía de Investigaciones de Chile. Pero claramente nos parece una muy buena idea y concordamos con el general director de Carabineros que es un proyecto que va en el correcto sentido en términos de la protección de los funcionarios de Carabineros de Chile. Está además enumerar las múltiples razones que existen para ello cotidianamente en nuestro país y que dicen que el personal policial merece de la adecuada protección y resguardo en el ejercicio legítimo de sus funciones. Y solo agregar que desde el punto de vista de la Policía de Investigaciones de Chile, nosotros en nuestra ley orgánica, que es el decreto ley 2460 del ya antiguo 1979, contemplamos 4 normas en los artículos 17, 17 bis, 17 ter y 17 quater, donde tenemos exactamente hoy día las mismas normas que están en el Código de Justicia Militar y que se pretenden modificar. Por tanto, si en algo yo pudiera señalar la posición de la Policía de Investigaciones de Chile, es que eventualmente hacer extensiva en los mismos términos que hoy día se propone a través de este mensaje las penalidades que se asignan en el proyecto de ley. Que eso en definitiva haría que nosotros como el personal de la Policía de Investigaciones de Chile quedáramos con el mismo estatuto de protección que hoy día se pretende dar al personal de Carabineros de Chile. Creo que en realidad eso es en síntesis lo que nosotros podríamos decir, apoyar absolutamente esta moción y agregarle, como les decía, la posibilidad de que sea incorporado también una modificación legal en nuestra ley orgánica. Quiero solo agregarles que hay un proyecto, hay un boletín que es el boletín 13124 que también presentó el Poder Ejecutivo hace algún tiempo atrás, donde hacía también una reforma completa de esto e incluso más se refería hacia una regulación para Carabineros, la PDI y Gendarmería, donde aglutinaba una serie de normas y armonizaba y las incorporaba todo en el Código Penal. Y ahí efectivamente también se modificaban las normas que yo acabo de hacer alusión del decreto ley 2460 de la Policía de Investigaciones de Chile, que como les decía, en este proyecto que es el boletín 13944 no está, así que en realidad nosotros nos veríamos muy satisfechos si eventualmente esta protección también fuera extensiva al personal policial de la Policía de Investigaciones. Es cuanto puedo señalar, señor presidente. Muchas gracias, subprefecto. Agradecemos su participación. Vamos a de todas maneras a tomar nota del boletín, también puede ser parte de una indicación. Y en qué está ese proyecto de ley. Vamos a escuchar entonces ahora al abogado señor Emiliano García, quien va a referirse a este proyecto de ley. Don Emiliano. Muy buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los parlamentarios. Bueno, desde el punto de vista, digamos, desde el inicio del derecho penal moderno y ya con Beccaria, que digamos de los precursores de este derecho penal, se ha tenido en consideración 3 aspectos importantes para el control de la criminalidad. El primero de ellos, respecto a las penas, ¿cierto? El aumento en la rapidez de la ejecución de las penas, el aumento en la vigilancia del cumplimiento de la pena y, por otra parte, finalmente, el aumento de la magnitud de las penas. Toda la criminología moderna hasta el día de hoy, digamos, de alguna u otra manera se basa de alguna u otra forma en estos principios, en estos bases, digamos, doctrinales, más o menos de forma sofisticada, con distintos métodos, pero en definitiva estos 3 principios forman parte de lo que nosotros conocemos como el derecho penal moderno y de alguna forma hoy día influyen todavía y son parte del derecho penal. Es por esta razón que en definitiva desde el punto de vista del combate del fenómeno criminal, del hecho delictivo, digamos, no se trata simplemente de determinar el aumento de las penas o el aumento de la penalidad, sino verificar el conjunto de otros aspectos que en definitiva pueden volver ineficaz el sistema de penas. Eso en primer lugar. En el delito que tratamos hay un disvalor adicional al bien jurídico de la vida, que se trata del bien jurídico del respeto a la autoridad. Por una parte, lo que hace este tipo penal que está establecido en el artículo 416 es que valora o considera el bien jurídico de la vida por un lado y el de respeto a la autoridad por otro. Si se analiza la pena que tiene respecto este bien jurídico por sí solo, el bien jurídico de la vida en definitiva, si se analiza respecto de otros delitos, por ejemplo el homicidio simple, incluso el homicidio calificado, el bien, digamos, la pena va entre 5 a 15 años, es decir, la legislación chilena establece un baremo bastante alto en relación para proteger o custodiar en definitiva este bien jurídico que es la vida.
Por lo tanto, se determina que en definitiva la penalidad para la muerte en el caso chileno ya es una penalidad alta. Si por otra parte consideramos que hay un disvalor que el homicidio simple, digamos, ni siquiera, incluso el calificado, no considera que es el respeto a la autoridad, evidentemente eso implica un aumento necesariamente de esa penalidad, ¿ya? Esto es importante tomarlo en consideración porque uno, desde el punto de vista de la política criminal, el legislador al final del día tiene que plantear, basarse, digamos, en los hechos sociales que influyen para que un determinado valor, un disvalor, digamos, de conducta sea más importante en determinado momento. Y creo yo que, al menos los hechos, digamos, hasta como se han presentado hasta el día de hoy, también indican de alguna u otra forma que sí se han presentado. Es decir, hay un aumento en crímenes de carabineros en servicio e incluso de policía de investigaciones. Recientemente vimos la muerte de una policía en la comuna de La Pintana, la subprefecto, creo, Vivanco, que murió también en servicio. Entonces, es importante considerar estos aspectos desde el punto de vista social para poder establecer cuáles son las conductas que nosotros queremos penalizar y cuáles son las penas que se deben establecer. Por otra parte, respecto de la pena, uno podría considerar en principio que al tratarse de una pena de carácter indivisible, en fin, y que se aplica, digamos, de una forma más bien directa, es decir, no le permite al juez, digamos, establecer un rango entre los cuales puede aplicar, puede parecer en principio desproporcionado, pero este es un análisis que debe hacerse a la luz precisamente de este disvalor de la conducta que en definitiva se pretende custodiar en la sociedad. Por otra parte, digamos, el hecho de que exista una sola posibilidad, una sola pena, una única posible aplicable, del análisis general que uno puede hacer de cómo aplican los jueces las penas, obviamente esto no es algo, digamos, en todos los casos, pero en una perspectiva general, los jueces tienden a aplicar el grado más bajo de la pena y rara vez se considera el disvalor de la conducta en el caso concreto. Adicionalmente a eso, las circunstancias agravantes también raramente son consideradas y se utiliza más bien, se hace un análisis más bien exhaustivo de ellas para aplicarlas, digamos, frente al análisis que se hace respecto de la atenuante. En ese sentido, consideramos que se debe, por una parte, custodiar desde el punto de vista de la seguridad de la sociedad, digamos, entendiendo que una persona que no solo está dispuesta a atentar contra la vida de una persona, sino que además contra la institucionalidad misma, por lo que representa, en definitiva, un funcionario policial, como señalaba recién el señor Solís, también, digamos, tiene dificultades para plantearse una posible resocialización, porque ya es difícil resocializar a una persona que es capaz de dar muerte a otra, una persona que además comete un delito contra la autoridad misma de la República, en definitiva, que es un funcionario policial que custodia de alguna manera la institucionalidad. También se vulnera, obviamente, ese bien jurídico que implica el respeto a la autoridad. Y en ese sentido, nosotros pensamos que, si bien se trata de un proyecto que establece una pena que parece alta, creemos que la cuestión está en discutir cuáles son las circunstancias que se está dando la discusión hoy día y, en definitiva, tratar de, por esta vía, por la vía del control social que implica el derecho penal, en definitiva, neutralizar las conductas que puedan ser atentatorias contra la vida y el respeto a la autoridad. Una sugerencia a propósito de lo que hemos conversado y que señaló hace un rato el señor Solís también, probablemente sería bueno incluir no solo a carabineros, sino las fuerzas, digamos, de orden y seguridad de Chile, en definitiva un funcionario policial o un funcionario público de las fuerzas de orden y seguridad. Eso, señor presidente. Muchas gracias, Emiliano. Se ofrece la palabra. Diputado Aut, diputado Pepe Aut. Sí, yo tengo una inquietud para el abogado García. Yo coincido, por supuesto, y lo discutimos en la sesión anterior, de que la agresión a uniformados reviste una gravedad mayor
que la agresión a cualquier ciudadano y por lo tanto debe ser castigado de manera agravada. Pero cuando miro el código, primero está en el Código de Justicia Militar. Eso ya establece una diferencia respecto de los civiles. Y segundo, creo yo yo no soy abogado, pero me parece evidente que la redacción lo que hace es indiferenciar cualquier tipo de crimen. Es decir, dice, quien matare a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones. No hace ninguna diferencia entre homicidio simple, calificado, doloso, etc. Es decir, independientemente de las circunstancias, lo que se propone por parte del diputado Alessandri es que ese homicidio, aunque fuera simple o incluso doloso, tiene una sola sanción posible, es decir, se le elimina al juez la posibilidad de establecer diferencia entre un asesinato con ensañamiento alevoso de un homicidio simple. Entonces, ¿no le parece? Mi pregunta es si acaso no le parece ya suficiente que un homicidio simple sea sancionado con el triple de sanción que a un no uniformado, son 5 años, en cambio acá es de 15 a 20, como nos recordaba el colega Alessandri, y que no sería quizás más adecuado establecer la diferenciación entre los distintos tipos de homicidio y, por supuesto, reservar la perpetua para el homicidio calificado y no para el homicidio simple. ¿O acaso me estoy perdiendo de algo y todos los homicidios a carabineros son calificados? Muchas gracias, diputado Aut. Señor abogado García. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, respondiendo a la pregunta del diputado Pepe Aut, claro, efectivamente uno puede plantear esa objeción respecto de, digamos, la proporcionalidad de la pena, considerando el delito en el caso de un uniformado, un carabinero, etc. Evidentemente la pena no implica, no es en definitiva la respuesta final uno podría discutir incluso ya, a lo mejor probablemente no es necesario que se aplique la pena de presidio perpetuo calificado, puede ser una pena incluso inferior, presidio perpetuo, pero a mi juicio, y yo creo que es lo que corresponde evaluar, más allá de la norma penal estricta que estamos conversando, es cuál es obviamente por una parte la razón de ser de este tipo de delito, y por otro lado cómo se va a ejecutar finalmente la persecución penal para que en definitiva lo haga plausible. Ahora, coincido con el diputado Pepe Aut en el sentido de que probablemente una pena como esta, que en el fondo no permite una agravante, una atenuante, en definitiva lo que hace es generar un problema para el juez, porque finalmente no va a permitir el juez, por ejemplo, si el acusado en este caso tiene una irreprochable conducta anterior, no va a permitir aplicarle esa atenuante. Yo creo que eso plantea un problema. Ahora, sí pienso que en cualquier caso corresponde discutir un aumento del rango de pena, de la aplicación de la pena, porque la situación, digamos, del punto de vista criminológico hoy día, desde el punto de vista de la política criminal, incluso hoy día lo amerita. Muchas gracias, abogado García. Les quiero ofrecer la palabra a don Enrique Aldunate. Don Enrique, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. ¿Se escucha bien, cierto? Escucha bien. Perfecto. Mire, bueno, le agradezco a esta honorable comisión nuevamente una invitación para poder, digamos, conversar acerca de los alcances de lo que es una propuesta, en este caso, que va en la línea del alza de la punibilidad. Y como primera cuestión yo quisiera decirles que, bueno, a ver, el proyecto, según el comparado que a mí se me envió,
naturalmente está proponiendo una primera enmienda en la hipótesis que precisamente se traduce en la hipótesis de homicidio respecto al funcionario de Carabineros que resulta, digamos, sujeto pasivo de una conducta como esta, naturalmente en el ejercicio de sus funciones. Y ahí lo que se propone es de la figura que estaba, porque esta figura tiene un origen en el año 2005. Esta figura, digamos, en la cual se estableció esta alza de punibilidad, yo recuerdo que es del año 2005 esta reforma, y en la cual se establece una pena, por así decirlo, compuesta, en el sentido de está integrada por el grado de una pena divisible, el presidio mayor en su grado máximo, vale decir de 15 años y un día 20 años, pasando por el presidio perpetuo y naturalmente llegando al presidio perpetuo calificado. Y en el contexto del proyecto, lo que se propone es un salto, por así decirlo, una exasperación de la penalidad, que se traduce esto en una punibilidad solamente con una pena única, indivisible, consistente en presidio perpetuo calificado. Entonces esa es una primera observación que uno tiene que tener en cuenta, porque realmente, digamos, la justificación político-criminal de un salto penológico de esa envergadura, al menos en la historia del derecho penal chileno, no se había visto. En segundo lugar, naturalmente la proyección en términos de punibilidad para los otros casos, que naturalmente es la figura del maltrato de obra carabinero, ¿cierto? También necesita cierto ajuste. Y esta norma ya tenía un problema sistémico, precisamente por la reforma que le introduce el año 2016, la denominada Agenda Corta Antidelincuencia, que en su segunda versión, que no necesariamente es mejor que la primera, no sé si uno podría calificar si ambas reformas podrían ser digamos, óptimas desde el punto de vista de los resultados que estas han traído desde el punto de vista de la aplicación práctica del sistema penal. Entonces, en ese contexto, naturalmente, el sistema de punibilidad para la lesión, que acá se denomina como maltrato de obra, en realidad también surte un efecto, por así decirlo, bastante desproporcionado en relación a la punibilidad en general de la lesión y el tratamiento que tiene en Chile este tipo de delitos. Entonces, ese es el contexto, por así decirlo, en términos muy nítidos, digamos, en honor al tiempo, para decir cuáles son las alzas que se proponen en la punibilidad. Naturalmente hay una figura también relativa a las hipótesis de castración y mutilaciones que están en el código, y el paréntesis es que la agenda corta antidelincuencia también, digamos, hizo lo propio el colega del área jurídica de investigaciones lo señaló. Naturalmente ellos piden, si va a existir un trato, digamos, para un nivel de instituciones que corre riesgo, digamos, naturalmente por la actividad que desempeña, lo lógico sería que también investigaciones tuviera el mismo correlato. No, eso ya sería el colmo del absurdo que existiera, digamos, una discriminación entre los cuerpos policiales. Entonces, en ese contexto, cabe señalar que la propia Agenda Corta también generó esa homologación que, si mal no recuerdo, llegó incluso hasta los funcionarios de Gendarmería. Entonces, el contexto, digamos, global del sistema penal chileno en relación a la tutela preferente en relación a ciertas actividades que tienen mayor riesgo, digamos, ya tienen una punibilidad agravada si uno la compara en relación a los dos delitos que en general deberían ser siempre la base de orientación de toda legislación meridianamente racional. Si uno revisa un código en el derecho comparado, esta figura no existe. Si uno revisa, digamos, un código penal relativamente moderno, las figuras únicas y exclusivamente son el delito de homicidio y eventualmente la hipótesis que agravan ese homicidio. Así de simple. Y ningún país se ha venido abajo con eso. ¿Cuál es el problema que uno podría visar? Y eso requiere necesariamente repasar un poco, entender por qué estamos castigando y por qué estamos aplicando las penas. Yo sé que esto es un desliz teórico, pero en realidad siempre se entendió que se buscaron diversos fundamentos para entender por qué el castigo, el por qué el sentido de la pena. Y en esa lógica, naturalmente, se combinan las teorías absolutas, o las denominadas también teorías retributivas, que inspiradas en dos grandes filósofos, como fue Immanuel Kant y George Hegel, plantean que el mal que constituye el delito debe ser en cierta medida retribuido por otro mal que en este caso sería la pena. Es decir, al mal del delito, el mal de la pena, y ahí estaría la síntesis, y por lo tanto, teóricamente, ahí habría una solución de justicia. ¿Cierto? Pero el problema es que la idea retributiva tampoco, digamos, surtió efectos, porque en definitiva ese mal del delito, es decir, como la pena en un fin en sí mismo, no cumplía ninguna función en la sociedad. Y de ahí vinieron otros que trataron de justificar la pena de manera más o menos aberrante en algunos casos, como fue las teorías relativas, fundamentalmente las de prevención negativa, que precisamente
se fundamentan en la idea de intimidación, es decir, el escarmiento en cabeza ajena. Yo te castigo a ti para que el resto vea de qué manera no se debe actuar y de esa manera inhibir tus conductas. Cuestión que la práctica y el día a día demuestran que no tiene ningún asidero en la realidad. Porque si nosotros creyéramos firmemente con esa convicción o en esa tesis, ¿por qué se explicaría entonces, y si esto fuera cierto, que desde el 2005, cuando se aumentó la punibilidad para la muerte de los carabineros, se siguieron cometiendo asesinatos de carabineros? Es decir, esto se construye sobre la base de dos premisas falsas. Es decir, que eventualmente las personas van a inhibir su conducta por la existencia de una probabilidad de castigo y que eventualmente el delincuente en cierta medida efectúa una decisión racional al momento de actuar. Por otro lado, vienen aquellos que sostienen que la teoría cumple una función resocializadora, readaptadora. Pero eso, cualquier persona que haya pasado por una cárcel, no digo en condición de imputado, sino que haya tenido la experiencia de convivir lo que significa la cárcel y ver cómo es un penal en Chile, la pregunta es tan válida para decir, ¿es posible la resocialización en Chile? Entonces, estas teorías se caen a pedazos. Y es por eso que otros dicen, mire, en realidad la función de la pena es prevención positiva, una prevención general positiva, en el sentido que la pena es la autoconstatación, lo sostenía mi maestro Juan Busto, de la existencia del Estado, cuestión que yo tampoco con el paso del tiempo tiendo a no estar tan de acuerdo. Es decir, la vigencia del Estado a través de la pena es la expresión de este castigo, ¿cierto? Porque en definitiva, de esta manera, nosotros podemos comprobar a través de la efectividad de la aplicación del castigo que el Estado está vigente y que de esa manera, naturalmente, los ciudadanos pueden tener conciencia de cuáles son las conductas que van a ser reprobadas y cuáles son los bienes jurídicos que van a ser dignos de protección. Y así suma y sigue, no quiero fatigar a la comisión, hay teorías mixtas, unitarias, en fin, ya. El punto es que, racionalizando un poco la convicción que se puede tener acerca del aumento de la pena, yo creo que en ese camino hay que irse con bastante cuidado. Yo creo que eventualmente yo no discuto la intención y lo loable que puede ser de los mocionantes plantear un tema como este. O sea, se sacó a colación acá recientemente, ha fallecido una funcionaria de investigación, una joven de 25 años con toda una vida por delante, toda una carrera. O sea, nadie podría no estar, digamos, conmovido con un hecho de esa índole. Nadie tampoco puede estar conmovido cuando muere un carabinero que tiene una familia y todo lo demás, digamos. O sea, ese no es el punto. El punto es si podemos sostener razonablemente que la existencia de una alza en la punibilidad va a detener estas conductas. Y yo creo que ese no es el problema. El problema es otro. El problema es que si eventualmente hay un déficit con estas tipificaciones, en el sentido que no ha sido posible por el Ministerio Público arribar a una condena cuando han ocurrido esos casos, sería bueno demostrarlo. Si eventualmente el problema es que el tipo penal no tiene el rendimiento adecuado o la pena, digamos, no es lo suficientemente intensa para asegurar pena efectiva, entonces reflexionemos acerca de cuáles son los criterios de aplicación de penas que tiene la legislación penal chilena. Pero eso no tiene nada que ver con el aumento de la punibilidad. Si hay un problema de determinación, de aplicación de circunstancias agravantes, en este caso son irrelevantes. La única figura de homicidio en que tienen relevantes las circunstancias accesorias al delito es precisamente el homicidio calificado, que con una propuesta o con la regulación vigente está quedado, digamos, es irrelevante, está trivializado, porque la pena del homicidio calificado, que debería ser el delito más grave, tiene una pena notablemente, relativamente inferior a este delito, porque en definitiva llega hasta el presidio perpetuo. O sea, hay una diferencia. Entonces, ¿cómo explicamos esas diferencias? ¿Cómo el legislador racionalmente explica este aumento que pretende hacer a través de esta reforma? ¿Cuál es su justificación? ¿Cuál es la evidencia empírica que nos dice que el alza de punibilidad del año 2005 no surtió efecto? Porque si el razonamiento del 2005 y uno mira las actas de las sesiones fueron precisamente intimidar a los delincuentes, resulta que eso no quedó claro entonces, no surtió efecto. ¿Y qué nos asegura que esto va a surtir efecto? Y entonces cuando no surta efecto en el futuro vamos a llegar a la pena de muerte. Entonces yo creo que el problema es orientarlo en otro sentido. Es orientarlo en que efectivamente el personal policial tiene que tener garantías para cumplir sus funciones, tiene que tener seguridad de medios para desarrollar sus tareas, tiene que tener una serie de elementos que le permitan con seguridad desarrollar las funciones que son importantes. Pero también hay que mirar desde el punto de vista macro lo que significa el favorecimiento, por así decirlo, de un régimen privilegiado de punibilidad versus lo que puede experimentar el ciudadano común en la relación social respecto de conductas que podrían entenderse como equivalentes.
¿cierto? Las personas que viven en sectores vulnerables y que se ven expuestas a este tipo de cuestiones. Entonces, por eso les digo que mi opinión personalísima es que en esto hay que ir con mucho cuidado. Yo creo que el alza de punibilidad per se no es una solución para este tipo de problemas y discrepo absolutamente de la idea de que la pena funcione como un elemento intimidatorio. Entonces, en ese contexto, la solución que uno puede plantear tiene que ir por otro carril, porque en definitiva, acá si lo que se trata es evitar las muertes de carabineros, tenemos que también preguntarnos si están las condiciones para que ellos puedan desempeñar las funciones mitigando los riesgos de una actividad que es por definición riesgosa. Lo mismo con investigaciones. Han ocurrido, y eso temo no equivocarme, me podrán corregir, pero ha ocurrido la muerte de funcionarios en los cuales, digamos, han muerto porque no portaban un chaleco de protección adecuado. O definitivamente no lo tenían. O también se están enfrentando a un poder de armas, de municiones, que naturalmente ningún quizás elemento de protección podía salvaguardarlo. Y ahí tenemos otro problema, que es el problema del control de armas. Y que no necesariamente el problema del manejo de las armas, digamos, reguladas, sino que estamos enfrentándonos también a una situación en que existe una cifra negra. No sabemos cómo abordarlo y cómo manejarlo. Entonces, yo creo que el camino a resolver va por ese lado, más que eventualmente un aumento de punibilidad, señor presidente, y le pido disculpas en honor del tiempo, es lo que puedo opinar respecto de esta propuesta y le agradezco naturalmente la invitación a esta honorable comisión. Muchas gracias, profesor Aldunate. Quedó muy claro su fundamento. Lamentablemente, don Juan Bustos, que en paz descanse, está en desacuerdo con usted, pero ¿qué le vamos a hacer? Le ofrecemos la palabra al señor subsecretario del Interior, que le había solicitado. ¿Puedo hacer un comentario antes? Por favor, diputado Alessandri. Sí, cortito, para que el subsecretario termine el llamado. Un comentario respecto a la exposición del abogado Aldunate, que le agradezco mucho. Efectivamente, el 2005 se suben las penas y no redujo los crímenes, pero contra Carabineros, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? O sea, si eso per se no logró que mataran a menos policías o a menos carabineros, ¿nos vamos a quedar de brazos cruzados? Por último, que el abogado Aldunate me proponga bajar la pena. Si resulta que subirla no funcionó, entonces bajarla. Pero ¿cómo yo voy a llamar hoy día en la noche, después de esta sesión, a la viuda del cabo Naín? Y le voy a decir, fíjese que después de escuchar a los expertos, hemos decidido mejorar la calidad de los chalecos antibalas y hemos decidido contarle a usted que el tipo penal, abro comillas, no tiene el rendimiento adecuado. Ese sería el problema. Entonces, algo hay que hacer. No podemos decir, este cambio no funcionó, el otro cambio tampoco. Tenemos que mirar. Y en política siempre existe el argumento de que un cambio particular no soluciona el problema, entonces no hagamos nada. Había un presidente que se llamaba Barros Harpa que decía que habían dos tipos de problemas. Los que no tenían solución, por lo tanto no había nada que hacer, y los que se solucionaban solos, por lo tanto no había nada que hacer tampoco. Así que mejor irse para la casa temprano. Y yo creo que en esto no podemos tomar la teoría del presidente Barros. Tenemos que buscar la solución. Tenemos que buscar la solución y yo no tengo cara para llamar a la viuda de ningún carabinero o policía de investigaciones y decirle, fíjese, ¿sabe qué? El tipo penal no tiene el rendimiento adecuado. No tengo cara. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Dos correcciones. Primero, hay una diferencia entre un jamón y un churrasco, porque en realidad el presidente era Barros Luco, no Barros Harpa. Echa la precisión, porque Barros Harpa nunca fue presidente. Barros Luco. Es que estoy con hambre. Todo está bien, pero echa la precisión, lo que a mi entender planteaba el profesor Aldunate, era que objetivizando la problemática y centrándonos solo en ese punto, claramente no tenemos resultados, sino que hay que avanzar en otras materias de persecución criminal y estamos claros si lo llevamos al efecto de la víctima o de la viuda del cabo, obviamente todos lamentablemente coincidimos en nuestro pesar, pero aumentar esta pena, aumentar esta ley con ese objeto específico y sin poder recorrerlo, claramente no tiene ese objetivo. Se debe avanzar muchísimo más, por supuesto, y en ese sentido la creación del Ministerio Público, la reforma a las policías profundas, yo creo que son un avance. Le vamos a dar la palabra, y disculpando la irrupción, diputado Alessandri, al señor subsecretario, Francisco Cal. Muchas
Muchas gracias, presidente. Gracias, agradecer a la comisión, saludar al general director de Carabineros y al prefecto Solís. La verdad es que a los abogados también, a Emiliano y a Enrique. La verdad, presidente, es que yo quería plantear, estamos en una discusión general y yo creo que no podemos sino compartir el fundamento de esta moción parlamentaria y la intencionalidad que hay detrás de los mocionantes, presidente. Pero mi presencia en la comisión, presidente, apunta a quizás proponerle algo que es coincidente con lo que plantea Enrique Aldunate recién, que justamente quizás ampliar un poco la mirada, no solo centrarnos en las penas, que es algo que tratamos de hacer en el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo en diciembre del año 2019 y que está hoy día en tramitación en el Senado, y es el que hacía referencia el prefecto Solís, que tiene el boletín 13124, que nosotros hemos denominado Estatuto de Protección de las Policías, pero en realidad es un articulado que refleja un poco esta reflexión que hacía tanto Enrique Aldunate como el diputado Alessandri por su intermedio, presidente. Cómo abordar el darle la adecuada protección jurídica a las fuerzas de orden y seguridad cuando están arriesgando su vida por la protección de la seguridad de todos nosotros. Y, presidente, ahí quizás hay que hacer alguna reminiscencia histórica, quizás menos atrás que la que hacía Emiliano a Cesare Beccaria o menos teórica que las teorías del fin de la pena que hacía Enrique, porque la verdad es que no hay que ir tan profundo como para pensar cómo tomar medidas en esta materia y dónde están las brechas, dónde están los espacios de mejora. Y en esa historia no hay que ir tan atrás, presidente, porque esto cambió mucho en cuanto a la certeza jurídica que tenían las fuerzas de orden y seguridad en el último tiempo, producto de una serie de reformas que hicimos. Y nosotros desde el Ministerio del Interior lo hemos dicho en varias oportunidades, hicimos una gran reforma procesal penal en nuestro país, presidente. Fueron 10 años de debate y luego de implementación de quizás una de las grandes reformas institucionales que ha hecho nuestro país en el último tiempo. Sin embargo, se nos quedó, ¿no es cierto?, pendiente una reforma policial y la reforma procesal penal, la reforma a la persecución penal, tuvo efectos en las policías que quizás no pudimos prever al momento de discutir la reforma procesal penal. Fíjese en algo, presidente. ¿Por qué estos delitos están en el Código de Justicia Militar? Bueno, porque la regla general, presidente, era que tratáramos los delitos asociados a las Fuerzas Armadas en el Código de Justicia Militar y al tratar a los carabineros como una más de las ramas de las Fuerzas Armadas, se trataba de manera específica en un título en el Código de Justicia Militar. En primer lugar, eso ya produce algún tipo de disparidad, en parte corregida, como lo decía Enrique, en la agenda corta, pero tenemos 3 regulaciones paralelas: un estatuto para carabineros en el Código de Justicia Militar, un estatuto para la PDI en la Ley Orgánica de la PDI y un estatuto para Gendarmería. Lo primero que deberíamos hacer es corregir eso de manera simple, y esa es la propuesta que en parte hace el Ejecutivo en el proyecto de ley que está en el Senado, que es traer los delitos en contra de las fuerzas de orden y seguridad al Código Penal como un delito común, agravado. Porque ahí coincido plenamente con el diputado Alessandri, presidente, en cuanto a que hay una conducta agravada, hay mayor, si lo quiere Enrique Aldunate en una lógica retributiva, ¿no es cierto?, hay una mayor reproche social a aquel que comete delito en contra de aquellos que se exponen al riesgo para proteger la seguridad de todos nosotros, y por lo tanto ese mayor reproche social tiene que tener asociado un mayor castigo cuando se incurre en esa conducta. Y por lo mismo, aun cuando no pensáramos en una lógica preventiva o de prevención general, en el fin de la pena, en una lógica simplemente retributiva, hay mayor reproche y por lo tanto tiene que haber mayor sanción a aquella conducta que no solo daña
al individuo, sino que daña a la sociedad, porque eso es lo que representan aquellos que están cumpliendo una función pública de protegernos. Eso es lo primero, presidente, pero quizás eso es lo más básico. Traer los delitos, todos los delitos de del Código de Justicia Militar en Carabineros, los de la PDI y los de Gendarmería, todos al Código Penal. Pero eso tiene efectos, presidente, porque ¿sabe qué? Y eso nos dimos cuenta nosotros en el estudio de ese proyecto de ley. Más allá de traer los delitos, algo que es relevante es traer las eximentes de responsabilidad penal, presidente. Porque hay algo que quizás antes no nos preocupábamos, pero hoy día es relevante, es cómo regulamos, cuáles son los límites, cuál es el marco en que operan estas fuerzas de orden y seguridad. Algo que se ha hablado mucho, presidente, las reglas de uso de la fuerza. La función de Carabineros intrínsecamente incluye la aplicación de fuerza o coacción física. Las policías, para poder detener a una persona que es descubierto en flagrancia en comisión de un delito que da lugar a la detención, aplica algún grado de fuerza física para resistir, o sea, para vencer la resistencia de aquella persona que está siendo detenida. La pregunta es, ¿cuál es esa fuerza que es legítima y hasta dónde llega ese límite que deja de hacer legítima la fuerza aplicada por las fuerzas de orden y seguridad? Y creo que ese debate lo hemos evadido, presidente. Las normas, las eximentes de responsabilidad penal que hoy día están vigentes en el Código de Justicia Militar no tienen aplicación real. El artículo 411 del Código de Justicia Militar, presidente, dispone que un carabinero puede hacer uso, está exento de responsabilidad penal cuando hace uso de su arma de fuego, presidente, para un detenido que se fuga y no responda a la intimación del carabinero. Presidente, esa norma no es aplicable en Chile hoy. Sin embargo, es ley vigente hoy día. Entonces quizá, y esa es la propuesta que nosotros estábamos trabajando en el Senado, yo esta misma exposición o una muy similar la hice en la Comisión de Seguridad del Senado, porque lo que deberíamos aprovechar esta oportunidad es para cerrar esos espacios y darle certeza a nuestras fuerzas de orden y seguridad y decirle, mire, ¿sabe qué? Esta es la fuerza que usted puede utilizar para cumplir la función pública que el Estado le dio. Y eso tiene dos efectos. En primer lugar, porque aquella persona que utiliza la fuerza para agredir a un miembro de las fuerzas de orden y seguridad va a tener una penalidad agravada como lo dispone nuestra ley y como lo está proponiendo los diputados mocionantes, presidente. Pero a la vez, lo que hay que determinar con total claridad es que cuando ese funcionario de las fuerzas de orden y seguridad o de gendarmería utiliza la fuerza legítima del Estado para cumplir su función, no va a ser tratado como aquel que comete un delito común. Y por lo tanto, este debate lo tenemos que sostener, presidente. Tenemos que tener ese debate en sede legislativa. Tenemos que debatir hasta dónde llega, hasta dónde es necesaria la fuerza, hasta dónde es proporcional la fuerza. Eso es lo que nos establecen los tratados internacionales, presidente. Y ese debate lo tenemos que hacer de frente a la ciudadanía. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para ello. Nosotros estamos trabajando una indicación al proyecto de ley que está en el Senado y que podríamos perfectamente traer a esta discusión, presidente, porque tenemos 7 proyectos de la agenda de seguridad del Ministerio del Interior en la Comisión de Seguridad del Senado y perfectamente podríamos aprovechar la oportunidad para traer a esta sede y así poder sostener ese debate aquí con ocasión de esta moción parlamentaria, presidente, porque creo que en ese sentido responde de mucho mejor manera a lo planteado por el abogado Aldunate, pero también por los mocionantes en cuanto a cumplir el objetivo. Nosotros queremos transmitirle, ¿no es cierto?, a todos aquellos carabineros que se exponen al riesgo, cuáles son los límites de ese riesgo
y cuáles son las garantías que le dan. Por último, presidente, para terminar, yo siempre digo algo, y esto lo hemos conversado varias veces con el general Yáñez. El carabinero está expuesto a riesgos producto de la función que cumple. El primer riesgo es el riesgo de vida. Y ese riesgo está cubierto, presidente, porque cuando una persona muere cumpliendo una función pública en Carabineros, su viuda recibe una pensión de Montepío. Yo sé que no es suficiente para calmar el dolor, pero es una cobertura que le da la institución o el Estado de Chile al carabinero para decirle, mire, ¿sabe qué? Usted se está exponiendo por Chile a un riesgo que no nos expondríamos ninguno de nosotros. Por lo tanto, en la eventualidad, ojalá no ocurra, pero en la eventualidad que ese riesgo se concretara y usted perdiera la vida cumpliendo una función pública, su familia va a quedar protegida, cubierta. Después el riesgo de salud, presidente. Y el riesgo de salud también está cubierto. Aquel carabinero que es herido en cumpliendo una función pública recibe atención en el hospital institucional o con cargo al sistema de salud institucional. Y en la eventualidad que la herida sea de tal entidad que no le permita seguir cumpliendo la función, eso da lugar a una baja por invalidez, ya sea en primer grado, segundo grado, tercer grado, y a una pensión por invalidez consecuencial. Y en tercer lugar, un tercer riesgo, presidente, que quizás era el menos cubierto, pero nosotros innovamos y en la Cámara lo conoce, en el proyecto de reajuste del sector público el año pasado, en que habilitamos a la Dirección de Bienestar a establecer un sistema de financiamiento para la defensa jurídica, porque el tercer riesgo es ser acusado jurídicamente de haber cometido un delito cuando lo haga en el ejercicio de la función pública, y eso quedó cubierto otorgándole defensa, presidente. Ojo que aquí aquellas personas que sean culpables de delito van a recibir defensa, tal como lo recibe cualquier chileno a través de la Defensoría Penal Pública, y en caso de ser determinado su responsabilidad, bueno, van a ser condenados al igual que cualquier chileno que es juzgado por un tribunal de justicia. Y en ese sentido, presidente, creo que esta es una oportunidad muy valiosa para debatir respecto de cuáles son los límites y cuál es la sanción que debería aplicarse a aquellas personas que cometen un delito que afecta a una persona que se desempeña en una función pública en las fuerzas de orden y seguridad y en gendarmería. Eso, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Colijo de sus palabras que la idea fue traer ese proyecto de ley que descansa en el Senado a la tramitación de esta Cámara y de esta comisión. Presidente, por eso partí con lo de la discusión en general. Creo que en la discusión en general podemos justamente tratar, si es que ustedes lo consideran adecuado, poder traerlo. Nosotros podemos incluso hacer una propuesta al respecto, de tal manera que lo más rápidamente posible discutamos en general esto y poder avanzar en la tramitación, cosa que no ocurrió en el Senado. Toda la disposición de esta comisión, señor subsecretario, que traiga ese proyecto, lo discutamos y es una facultad suya. Nosotros recibimos ese, y si es un aporte para la discusión que vamos a desarrollar justamente con este otro proyecto de ley, no tenemos ningún problema. Solo pedirle que la urgencia que tiene que el Ejecutivo puso a este proyecto, que es de discusión inmediata, muchas veces impide tener una discusión más profunda. Entonces, con la misma celeridad, obviamente, el compromiso de esta comisión y de este presidente a tramitar ese proyecto de ley se ingresa a la brevedad posible y disposición absoluta de la comisión, subsecretario. Le ofrezco la palabra al diputado Alessandri y al señor general director de Carabineros, disculpe ya también al diputado Urrutia en ese orden. Diputado Alessandri. Muchas gracias, presidente. Agradecerle sus palabras al subsecretario, que creo que es clave lo que él plantea, de que el carabinero necesita esa certeza jurídica de la que hablamos tanto en otros ámbitos. También la necesita el policía de investigaciones, el carabinero que sale a combatir el crimen. Tiene que saber con qué reglas del juego se le va a juzgar. Si va una persona entrando con una bomba al metro en hora peak, ¿puede ese carabinero combinarlo a detenerse? ¿Puede usar la fuerza? ¿Puede abalanzarse sobre él
en la escalera para detener que ingrese con la bomba al metro? ¿Qué pasa si ese delincuente que porta la bomba cae, se pega en la cabeza en la escala del metro y queda con un TEC cerrado? ¿O queda lisiado? ¿Se va a ir preso el carabinero? Lo peor que nos puede pasar como país es que una institución policial reciba un llamado a un radio patrulla de un tiroteo y el carabinero o el policía piense, me voy a dar 3 vueltas a la manzana para llegar cuando el tiroteo haya terminado, porque no sé con qué reglas me van a juzgar. Eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, abierto a que traigamos ese proyecto del Senado, revisémoslo, pero también concentrémonos y fijémonos en la parte humana. Al final no son superhéroes con capas, son seres humanos que necesitan certeza en las reglas, en cómo se les va a juzgar, en cómo se les va a proteger. Y sobre las 3 formas de protección que enumeraba el subsecretario, yo creo que quizás la única en que habría que trabajar un poco más es el tema de los abogados, que a veces sentimos que no siempre, o a veces recibimos reclamos de carabineros enjuiciados de que no siempre tienen ese acceso a la defensa que todo ciudadano merece y necesita. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Le ofrezco la palabra al general director de Carabineros que la solicitó. Señor General. presidente, por su intermedio, quiero complementar algo que dijo el subsecretario, que es muy cierto, para poner en contexto un poco estas modificaciones que son realmente necesarias. Hoy día nosotros estamos viendo una reforma, pero creemos que no basta con que nosotros hagamos cambios si la estructura de su conjunto también no sufre modificaciones que vayan de la mano con esta modernización. Sin lugar a duda, estas eximentes de responsabilidad que están contempladas en el Código de Justicia Militar y que hoy día no están en el Código Penal, claramente nos afectan. Hoy día es impensado, como lo será el subsecretario, ¿cierto?, que a un detenido que huye y que se le intima detener, si no lo haga, que un le dispare y lo mate, porque le va a disparar por la espalda y lo va a matar. Sin embargo, si esa persona se va, huye, el carabinero va a ser procesado, formalizado por evasión de detenido. Por lo tanto, siempre vamos a estar al debe. No podemos hacer uso de la fuerza necesaria para poder evitar que huya, y sin embargo, por cumplir eso, el carabinero va a ser procesado por la evasión del detenido a través de la justicia militar. Entonces, hay cambios que tienen que ir concadenados con otros para poder efectivamente generar un escenario que sea favorable para el funcionario policial. El detenido siempre va a poner resistencia al delincuente para huir, para evadir en la detención y para fugarse. Por lo tanto, creemos que se hace necesario hacer un análisis y un trabajo que sea correlacionado con otras normas que también de una u otra manera impactan y afectan a nuestros carabineros. Yo creo, señor presidente, por su intermedio, que esta sería una gran señal para los carabineros. Usted ha sido testigo que nosotros se ha anunciado de que ha habido disminución en las postulaciones. Eso tiene que ver con un montón de situaciones que hoy día afectan el ejercicio de la función de los carabineros, la función de los PDI, la función de los gendarmes, porque tener la vocación de servicio público, que es algo que se desarrolla en el ejercicio de la misma, obviamente bajo estos escenarios se hace muy complejo, poco atractivo tal vez para los jóvenes hoy día, que son muy diferentes a las juventudes que vivimos nosotros. Pero creo que estas serían señales muy potentes para que podamos, primero que nada, volver a reencantar a la juventud, para que siga eligiendo una institución de servicio público que es tan importante y necesaria para el país, con todas las modificaciones y cambios que tengamos que hacerle, para ponerla, actualizarla, ¿cierto?, a los tiempos que vive nuestro país hoy día y el mundo. Pero es necesaria. Y creemos hoy día, cuando yo salgo a recorrer el país, me piden más carabineros, más cuarteles, es porque la gente lo necesita. Y obviamente también, ¿cierto?, es una tranquilidad para quienes hoy día están trabajando. Yo fui el día del funeral de su sargento Benavides a hablar con los carabineros de Sacó, en la Araucanía. ¿Qué le puedo decir yo a esos carabineros que tenían que salir al turno ese día, en la noche? De que no les van a disparar, de que no los van a matar, de que no van a sufrir los riesgos que están enfrentando todos los días. Entonces, ese sentimiento de vocación y de entrega que tienen ellos, de alguna forma tiene que notarse, ¿cierto?, con algunas acciones que tienen que ver, que vayan al resguardo y a la protección de ellos. Eso sería, presidente. Muchas gracias por su intervención. Y le hago presente, me gustaría hacerle llegar por escrito estas observaciones para que lo puedan tener en la tramitación.
Muchas Perfecto. gracias, general director. Se agradece su planteamiento. Le ofrezco la palabra al diputado Osvaldo Urrutia. Gracias, presidente. Sí, a propósito de la intervención del subsecretario y también del general director, hay otras razones por las cuales los carabineros se ven desmotivados a ingresar a las filas o hay mucha deserción de sus filas durante el ejercicio de su trabajo. Y que tiene que ver con que cada vez que un carabinero incurre en un procedimiento que podría ser considerado de un delito, un cuasi delito, o por ejemplo es castigado con una medida cautelar de prisión preventiva, incluso cuando están siendo investigados en sumarios administrativos de la institución sin haber pasado todavía a la justicia, se les suspende el sueldo, se les deja de pagar sueldo, se les aleja de la institución. Y eso es por una interpretación que ha hecho de la ley orgánica la Contraloría y un dictamen de la Contraloría en que establece de que las personas, para pagar el sueldo tienen que haber efectivamente hecho la pega. Yo creo que hay una desigualdad ante la ley tremenda, porque son los únicos funcionarios públicos que se les deja de pagar un sueldo cuando están siendo investigados o sumariados. Gracias, diputado Baut. Incluso los diputados que están desaforados siguen cobrando sueldo. Los carabineros los mandan para la casa sin sueldo y sin defensa jurídica. Tenemos el caso, por ejemplo, de la carabinera, creo que era de apellido Silva, no me acuerdo, que tuvo un procedimiento hace un par de años, que ahí el diputado Alessandri tuvo una gran defensa para que la reincorporaran, que era jefe de hogar. Ella era la jefe de hogar de su mamá y tenía una hija. Y le suspendieron el pago del sueldo. El carabinero que estuvo 6 meses detenido, porque lo habían acusado de que él había cometido un delito al empujar al niño en el puente Pío Nono, y que después se probó que no era verdad, bueno, le dejaron de pagar el sueldo, y él también tenía un hogar que responder. Entonces, ese tipo de cosas tan desiguales, yo creo que es el momento, presidente, que aprovechemos en la modificación de esta ley de poder incorporarla. Y otra cosa que quiero sugerir es que podríamos también modificar el Código Penal. En el artículo 53 del Código Penal establece que a los cómplices de tentativa de crimen o simple delito y a los encubridores de crimen o simple delito frustrado se impondrá la pena inferior en 3 grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito. Yo creo que ahí lo que podemos hacer, y vía indicación se podría incorporar, que la pena que se asigna al delito frustrado y a la tentativa, porque hay mucha agresión permanente, diaria, como contaba el general director, que son delitos frustrados, que los carabineros logran frustrarlos, pero que reciben una pena irrisoria, o no reciben. Entonces también a mí me parece que si uno aumentara en un grado, al menos, que aquellos que son encubridores o que cometen el delito en calidad de tentativa, al menos recibieran una pena un poco mayor también. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Estas personas, por ejemplo, que asaltaban comisarías, que tiraban bombas molotov a comisarías, cuya intención sabemos cuál era, entonces, y que se la llevan casi gratis. Eso y el tema económico, que me parece una injusticia tremenda, y que hay, entre paréntesis, presidente, se me olvidó decirlo, hay un proyecto de ley presentado en diciembre del año pasado sobre esta materia, y entiendo que está en la Comisión de Constitución. Nosotros podríamos pedir ese proyecto y tratarlo aquí junto con esta ley. Yo le puedo dar el número del boletín en un rato más. Gracias, presidente. De todas maneras, diputado Urrutia, habiendo expuesto todo, vamos a quedar pendientes entonces de la decisión que tenga el Ejecutivo de traer ese proyecto de ley a esta comisión. El compromiso nuestro, señor subsecretario, es tramitarlo con absoluta celeridad, en profundidad, pero con celeridad. Y también le pido al Ejecutivo que ajuste la urgencia, porque si no los plazos que nos pone son muy acotados. ¿Le parece, subsecretario? Entiendo que sí. Por haberse cumplido el objeto de la decisión, esta se levanta. Muchas gracias.